Nuestro Jikook está juntos y está más que confirmado. Esta historia parece sacada de una novela romántica con misterios, pistas ocultas y emociones a flor de piel. Todo comenzó hace unos días cuando Jungkook fue visto en el aeropuerto de Incheon, acompañado de su manager rumbo a Estados Unidos. Desde ese momento, las teorías comenzaron a arder en el fandom porque no había ningún anuncio oficial sobre ese viaje. Nada de agenda pública, ni actividades confirmadas, lo que nos hizo pensar que algo importante y privado estaba ocurriendo. Lo curioso es que antes de este viaje, una chica en redes ya había adelantado que Jungkook volaría a USA y que Jimin también viajaría, pero con rumbo a Londres. En ese instante no teníamos pruebas del viaje de Jimin, solo sabíamos que Jaka había sido visto. Entonces, los nervios, la emoción y las especulaciones se multiplicaron. ¿Estaban viajando separados para evitar sospechas? ¿Tenían un reencuentro secreto planificado? ¿O simplemente estaban llevando a cabo un plan que habían mantenido en silencio? Y justo cuando pensábamos que todo iba a quedar en teorías, el día de ayer explotaron las redes. Varias cuentas en X, antes Twitter, comenzaron a compartir mensajes enigmáticos que parecían estar dirigidos exclusivamente a quienes seguimos a Jikook desde hace años. Una de esas cuentas escribió algo que nos dejó en shock. Te dije, el efecto militar golpeó fuerte. Esa frase nos hizo pensar inmediatamente que lo que está ocurriendo ahora entre Jimin y Jungkook no es algo casual, sino que está directamente relacionado con lo que compartieron durante su tiempo juntos en el servicio militar, como si hubieran estado planeando esto desde hace meses. Después, esa misma cuenta publicó otro mensaje aún más críptico, pero igual de revelador. No puedo decir nada, pero sí, te amo. Te aconsejo que seas muy feliz ahora, acompañado de un emoji de conejo y uno de pollito. Los fans entendimos el mensaje al instante. El conejo representa a Jungkook y el pollito a Jimin. Fue como si ellos mismos estuvieran hablándonos, diciéndonos que están bien, que están felices y que nosotros también deberíamos estarlo. Pero lo más impactante fue la tercera publicación que decía: deben seguir los planes que establecieron durante el servicio militar. Con eso se encendieron todas las alarmas, porque estábamos frente a la confirmación de que Jimin y Jungkook habían planeado algo juntos mientras estaban en el ejército. No fue solo una etapa que compartieron, fue una experiencia que selló algo entre ellos. Y ahora están cumpliendo con esos planes. Y por si aún quedaban dudas, apareció una foto. En esa imagen se ve a Jimin saludando al guardia o manager de Jungkook, y a su lado claramente se distingue a Jae. Los dos ahí, juntos, sin esconderse. Aunque algunos intentaron decir que la imagen era falsa o editada, no pasó mucho tiempo hasta que apareció el verdadero bombazo. Un video. Sí, un video donde se ve claramente a Jimin y Jungkook juntos, caminando, saludando, sonriendo. No había más que decir. Era real. Esto ya no es una teoría del fandom, es una realidad que está frente a nuestros ojos. Ellos están juntos, están viajando, están compartiendo, están cumpliendo sus propios planes. Todo lo que vivieron en el servicio militar, lejos de separarlos, los unió aún más. No les bastó con estar 18 meses juntos en el ejército, sino que ahora, fuera de ahí, siguen eligiéndose, siguen compartiendo momentos, siguen caminando lado a lado. La pregunta que ahora todas nos hacemos es, ¿qué están preparando? ¿Es un proyecto conjunto? ¿Una colaboración? ¿Una sorpresa para el fandom? ¿O simplemente están viviendo su amor y su vida juntos de la manera más libre y hermosa posible? Sea, lo que sí está claro es que Jikook sigue vivo, fuerte, firme y más real que nunca. Gracias por darnos tanto, por emocionarnos, por mostrarnos que los vínculos verdaderos se mantienen con el tiempo, incluso en silencio. Y a todas las que creyeron, que sintieron, que esperaron, sí, teníamos razón. Nuestro Jikook está aquí, juntos y felices. Ahora hablemos de un momento realmente emocionante para ARMY.
BTS regresará como grupo completo en marzo de 2026. Sí, lo leíste bien. Después de lo que ha parecido una eternidad, BTS está oficialmente programado para reunirse como grupo completo en marzo del 2026. Y no podemos estar más emocionadas, nerviosas, agradecidas, emocionadas otra vez y listas para absolutamente todo lo que venga con ese regreso. Según reportó The Korea Herald, un representante de HYBE confirmó que el regreso de BTS está programado para marzo del próximo año, lo cual inmediatamente hizo que los corazones de millones de ARMYs alrededor del mundo comenzaran a latir a 1000 por hora. Imagínense ese momento. Ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin y Jungkook juntos nuevamente en el escenario, saludando, sonriendo, mirando a cámara como solo ellos saben hacerlo. ¿Estamos listas para eso? Porque yo todavía estoy gritando por dentro. Eso sí, como suele pasar con noticias de este calibre, Big Hit no tardó en salir a responder con su típica postura cautelosa, diciendo que todavía no hay una fecha establecida. Pero seamos honestas, esto ya nos da una idea clara de que el momento que tanto soñamos está más cerca que nunca. Y por si fuera poco, expertos de la industria, que conocen los movimientos de la empresa y cómo se gestiona el regreso de grupos tan grandes como BTS, han empezado a especular que podríamos tener un sencillo de prelanzamiento, un mixtape, un contenido especial o incluso alguna actividad sorpresa antes de marzo del 2026. Es decir, no solo volverán oficialmente, sino que es muy probable que empecemos a ver señales de su regreso antes de lo que imaginamos. ¿Se imaginan un teaser repentino? Un comeback trailer con todos ellos caminando por el mismo set, con esa música de fondo que ya sabemos que nos va a romper el alma? ¿Un live sorpresa anunciando que vuelven? ¿O un sencillo lanzado de la nada, como lo hacían antes, solo para vernos perder la cabeza? Además, no olvidemos lo que los chicos han dicho desde el inicio del servicio militar. Volveremos. No fue una promesa vacía, fue una decisión, una certeza, un pacto entre ellos y nosotros. Y ahora estamos empezando a ver cómo esa promesa comienza a tomar forma real. Estamos cada vez más cerca del día en que volveremos a gritar BTS is back con el alma. Y seamos realistas, este regreso no va a ser un comeback cualquiera. Es el comeback más esperado en la historia del K-pop. Es el regreso de los reyes, los íconos, los que rompieron barreras, los que nos dieron consuelo, fuerza, música y una comunidad que hoy se mantiene más fuerte que nunca. Sabemos que cuando BTS vuelva, no lo hará a medias. Van a regresar con algo épico, poderoso, emotivo, brillante, innovador y lleno de todo lo que nos ha hecho amarlos desde el principio. Porque si algo saben hacer ellos, es volver más fuertes, más unidos y más inspiradores que nunca. Así que, sí, puede que aún falte un poco para marzo del 2026, pero no se engañen, el regreso ya comenzó a sentirse. Y esta noticia es solo el principio de una ola de emociones, pistas, anuncios y momentos que nos harán recordar por qué ser parte de ARMY es un viaje como ningún otro. Así que preparen sus corazones, actualicen sus playlists, desempolven sus lightsticks y comiencen a juntar fuerzas. Porque cuando BTS regrese, el mundo va a volver a girar al ritmo de Bangtan Sonyeondan.